Bien, llegados al Blinku una semana más. Estoy aquí al lado de la que fue la mi casa de los fines de semana, pero güey, para una ocasión pero especial, porque miráis que montonera de gente, miráis, y todavía queda más por llegar, porque están aquí en Gijón los Harlem Globetrotters, que no sabéis la historia de los Harlem Globetrotters. Espera, que voy a deciroslo ahí un poco en imágenes para que lo veáis. Ahí pongo semillas y tal, y pongo la voz de refrito y cuéntoslo. Venga. Oye. En 1926, en el South Side de Chicago, fundóse el equipo Savoy Big Five, un equipo que jugaba partidos de exhibición de baloncesto en una sala de baile Savoy de Chicago. Sí que así, por mor de delles disputes de algunos jugadores colaron del equipo y fundaron los Globetrotters. Tres de ellos partidos de exhibición descubren los Abe Saperstein, que los rebautiza con nombre de Harlem Globetrotters, ya que Harlem era el centro de la cultura afroamericana. Marketing puro, vamos. Y ya que estamos hablando de un equipo compuesto una más por xente de raza afroamericana, nunha época na que esta xente tenía prohibido da fechu dedicarse al baloncesto profesional. Sí, los afroamericanos tenían prohibido jugar al baloncesto. Ver pa creyer. Y es por eso que en 1948 jugóse un de los partidos más importantes de la historia, que enfrentaba a los Harlem Globetrotters y a los Minneapolis Lakers, el mejor equipo de la NBA de ese momento, que más tarde acabaría siendo Los Ángeles Lakers. Un partido marcado por la racialidad, donde los Lakers representaban a la raza blanca y los Globetrotters a una raza negra reivindicativa que pretendía demostrar que la gente de la su raza y era tan o más válida que la raza blanca para el baloncesto profesional. El partido terminaron ganándolo los Globetrotters gracias a un tiro en los últimos segundos a 9 metros de distancia. El partido marcó un antes y un después en la historia del baloncesto, y 2 años después, el jugador de los Globetrotters, Chuck Cooper, convirtióse en el primer jugador afroamericano en jugar na NBA, los Boston Celtics. Dende entós, los Globetrotters, ensombrecidos por una NBA que medraba cada vegada más, decidieron dedicarse al baloncesto espectáculo, en xires pel todo el mundo, percorriendo les canches de más de 120 países. El su espectáculo y un amiesto de show basado en el baloncesto y en el sentido del humor per divertido que nos presenten los sos jugadores. Los trucos, canastes imposibles y xugáis que tan más cerca de ablucantes coreografías que de xugáis de baloncesto lleven faciendo disfrutar a guajes y no tan guajes dende vaya más de 50 años. Trucos que acaben faciendo que nagües por agarrar un balón de baloncesto y a intentar los sos trucos con más o menos éxito. Estáis aquí en el descanso del Blinku y vais a flipar. Bueno, aprendí algunos trucos, mirad, atención. Yo tampoco. Y es que aquí puedes atopar a xente de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, digo de todo tipo. Venga, mira que un tipo acabo de encontrar aquí. ¿Y qué tope yo? Mira. Deja un balón, chaval. Hostia. Deja un balón. ¿Que dónde lo tienes guardado? Es tuyo, ¿no, Marcos? Es que te ya digo guardado, pero no te puedo decir dónde. No, porque estoy horario infantil. Y horario infantil de Playpresta. Playpresta y para todos los públicos. Mira, ¿estás preparando alguna cosa ahí para Viestoyacia, segunda temporada? Sí, segunda temporada. Para este verano, ¿no? ¿Este verano? Yo creo que sí. No sé, y estuve. ¿Estáis aguando por ello? Yo también. No, pero primero el Blinku, la gente quiere ver el Blinku, ¿eh? Estamos aquí. Blinku 2 o Blinku 3. Es Blinku 4. No, Blinku 4 ya, llevamos. Blinku 4, rapaces. Llevamos. Blinku 4. Llevamos desde el entamo de Playpresta, casi. Que yo soy un viejo ya, cago en la pinche. Dinosaurio de Playpresta. Pero dende llueu, lo más prestoso ye que, baixo esa capa de humor infantil y espectáculo, hay un núcleo de reivindicación racial y social que lleva siendo marca de los Harlem Globetrotters desde la su fundación, ayudando en delles causas sociales, en el papel de la mujer en el deporte en los Estados Unidos y delles obras de caridad, mostrándose siempre cercanos a la hora de juntarse con los fans. Por eso no pude evitar tratar de algamar de algún cun saludo pa nós. Momento histórico para Playpresta ahora mismo. Vuelvo.
Hey, Nico, for my blog. Hey, Nico, that's right. All right. También me veré a charrar con los dos eternos rivales, los Washington Generals. Acabamos de salir del Palacio de los Deportes, del espectáculo de los Harley Globetrotters. Bueno, pasámoslo de maravilla. O sea, mire, hay un montón ahora, toda la gente yoga con los balones. Demuéstralo, Marcos, demuéstralo. Bueno, aquí gracias a esto disfrutamos, güey, de un espectáculo, bueno, prestoso. Conseguimos un par de robles ahí guapes de los perdedores, ya sabes que yo siempre voy con los perdedores, ya lo viste. Y los ganadores. Y bueno, aquí estamos rodeados y yo despídome hasta la semana que viene. Hey, Nico, that's right.